¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal. En la víspera del primer partido de la eliminatoria del Real Madrid contra el Manchester City por la Liga de Campeones, nos encontramos con una información que no deja de sorprendernos y es la que refleja en su portada el diario Marca, en la cual señala que Carlo Ancelotti se mostró muy molesto en el descanso del derbi ante el Atlético de Madrid y que le habló con fuerza, con vehemencia a sus jugadores porque, según la opinión del técnico italiano, no estaban haciendo lo que habían entrenado y lo que habían preparado en la víspera. Esto sin duda es llamativo porque ya no se trata de un comentario que haya hecho Ancelotti en rueda de prensa, como ha ocurrido en varios tramos de la temporada. Sin ir más lejos, en el primer partido de liga contra el Mallorca, posterior a ese empate del equipo blanco en Son Moix, el técnico italiano se mostró crítico con la actitud de sus jugadores y mostraba algo de preocupación. Incluso en la misma previa del derby señaló que sin implicación y sin compromiso, el Madrid no iba a tener éxito en esta temporada. Incluso tras la victoria contra el Salzburgo en la Champions, también Ancelotti, a pesar de un resultado positivo, volvió a incidir en el sacrificio, en el compromiso de sus jugadores, pero sin duda esta noticia, quizás el cambio que representa es que es una filtración del propio vestuario. Y como publica el diario Marca en su portada, Ancelotti les pidió más. Dejó un mensaje en el derby y exigió más intensidad a sus estrellas, lo que demuestra sin duda que es una situación, una información que surgió desde el propio vestuario y que, bueno, el periodista José Félix Tía, muy cercano a la información del Real Madrid, contó en las páginas del diario Marca. Y si vamos a la página 8 del rotativo español, va incluso más allá y dice una frase textual que en teoría habría dicho Ancelotti: o hacemos lo preparado o habrá cambios inmediatos. Y esto sin duda es una frase contundente porque es una suerte de amenaza que el técnico italiano habría hecho a sus jugadores y que, si bien en el segundo tiempo de ese partido, que es lo positivo de esta conclusión que se puede sacar, el equipo reaccionó y los jugadores se mostraron cercanos al cambio que les exigía Ancelotti. Pero lo que es preocupante es que entonces en el primer tiempo prácticamente el Real Madrid no hizo lo que se había entrenado, lo que se había preparado, y sus jugadores de alguna manera desobedecieron la orden de Ancelotti. Como analicé por aquí en la crónica del derby, en un video que voy a dejar al final de este, el Real Madrid en el primer tiempo de ese partido contra el Atlético de Madrid en el Bernabéu, la idea de Ancelotti era que los cuatro jugadores del centro del campo estuvieran alineados, sin balón, que Bellingham ocupara la posición en la banda izquierda, un poco más parecido a lo que sucedió en la temporada pasada y a comienzos de esta, y que no fuese el 4-2-3-1 habitual en los últimos partidos. De esta manera, Vinicius y Mbappé iban a quedar por el centro, liberados parcialmente de ese retroceso, y que solo se encargaran de tapar la salida de los centrales del Atlético de Madrid. Sin embargo, tras lo que se ha podido saber y conocer, y incluso con las filtraciones del propio Ancelotti, la idea es que con balón Vinicius y Rodrigo abrieran el campo por las bandas y que fuera Bellingham el que acompañara a Mbappé por dentro. Sin embargo, como vimos en el pasado derby contra el Atlético de Madrid, esto no sucedió. En varias ocasiones en ese primer tiempo, los cuatro jugadores estuvieron por dentro, con un Rodrigo que se venía al centro, con esa tendencia que tiene a juntarse con sus compañeros del ataque, y sobre todo Vinicius, que era el encargado de abrir el campo, se quedaba en esa posición central y prácticamente le facilitaban el trabajo al Atlético de Madrid, porque si los cuatro jugadores de ataque del Real Madrid, como vemos en otra imagen, se mantenían por el centro, bueno, era fácilmente referenciado por la defensa poblada y en bloque bajo del Atlético de Madrid, y esto produjo que, a pesar de tener un 60% de posesión en esa primera parte, el Real Madrid no tuvo prácticamente profundidad. La buena noticia de esta filtración, que sin duda es preocupante en el sentido de que los jugadores no están obedeciendo de primeras las indicaciones del cuerpo técnico, pero bueno, es cierto que hay que reconocer que en la segunda parte del derby hubo una reacción. El Real Madrid quizás hizo lo que Ancelotti les pidió, con un Rodrigo ya más fijo en la banda derecha, con Vinicius abierto en la izquierda, y bueno, así fue que precisamente llegó ese primer gol del Real Madrid, el gol del empate en el derby, con una internada de Rodrigo por la banda derecha y finalmente ese doble remate primero de Bellingham que fue obstruido por Jiménez, y el rebote que Mbappé recogió y terminó mandando al fondo de las redes. Esto sin duda demuestra que Ancelotti tiene trabajo por hacer y es quizás uno de los retos más grandes que ha tenido Ancelotti en su carrera, un entrenador que lo ha ganado todo en el fútbol una y otra vez, pero que en esta ocasión se está topando con un tema casi interno, más que futbolístico, más que táctico. Sabemos que Ancelotti no es un obseso de la táctica, que tampoco cambia demasiado los partidos con un movimiento de jugadores, incluso con los cambios. Sabemos que le cuesta hacer modificaciones antes del minuto 70 u 80, pero en este caso, y ese incluso el libro que ha escrito Ancelotti, Liderazgo Tranquilo, yo creo que va a tener una vez más que aplicarlo porque va a tener que convencer a sus jugadores.
Futbolistas de tanta jerarquía como Vinicius, como Mbappé, como el propio Rodrigo y Bellingham no van a hacer o no van a cambiar o no van a obedecer las órdenes de Ancelotti a la fuerza. Y, insisto, no es el estilo del técnico italiano. Aquí va a tener que ser un Ancelotti quizás un poco más blando y lo veíamos incluso en las imágenes en ese entrenamiento previo en el Etihad en Manchester, como Ancelotti volvía en ese círculo que suele hacer en los partidos grandes, en ese entrenamiento previo a la gran cita, el día anterior a jugarse el partido. Como habló quizás un poco más que de costumbre, estuvo allí alrededor de 6, 7 minutos, cuando esas charlas suele ser muy breves, y se veía un Ancelotti con buen talante, pero no regañando a sus jugadores, sino intentándoles convencer. No sabemos, por supuesto, lo que se estaba hablando allí en la interna de ese círculo, pero sin duda Ancelotti va a tener que apelar, insisto, uno de los grandes retos de su carrera, a convencer a los jugadores, no solo que obedezcan, incluso en el partido contra el Español, hace unos días veíamos cómo tenía una suerte de discusión con Vinicius en la banda. Vinicius se movía como siempre abierto por la banda izquierda y Ancelotti, que lo tenía allí cerca, parecía reclamarle. Esto, por supuesto, una inferencia que se puede hacer desde afuera, quizás algo más de implicación defensiva. Vimos una discusión allí algo tensa incluso durante el propio partido contra el Español. Así que Ancelotti va a tener el reto de convencerles, no de obligarles, porque sabemos que si el jugador de élite se siente amenazado, de alguna manera obligado a hacer algo, la reacción suele ser lo contrario, decir, bueno, si este no corre yo tampoco, o yo no voy a hacer lo que el técnico quiera porque yo soy el que sé cómo jugar. Así que en este caso el gran reto de Ancelotti, no solo para la eliminatoria contra el Manchester City, sino para lo que resta de temporada, va a ser precisamente eso, convencer a sus jugadores de que si un dispositivo táctico, por ejemplo, en el campo del Etihad visitando al Manchester City, el equipo va a tener que defender mucho más que de costumbre. Sabemos que los de Guardiola suelen querer el balón, suelen tener una alta posesión. Así que como analizamos también en el video de si podían jugar los cuatro juntos, evidentemente pueden hacerlo, pero con matices. Y ahí es donde Ancelotti va a tener que incidir en la previa, en la charla técnica antes de salir al campo, incluso en el propio vestuario antes del partido, de convencer a sus jugadores de cuál es el mejor plan según él para llegar a la victoria. De esta manera llegamos al final de este análisis. Si te gustó, deja un like, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video.